Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que comentábamos un artículo aparecido en Haaretz, posiblemente el periódico más importante del Estado de Israel, y donde un mayor general del ejército israelí, que ha mandado una brigada, que ha mandado una división, que ha tenido a su cargo lo que es el puesto de defensor del pueblo en las Fuerzas Armadas, que además se ha ocupado de dirigir las instituciones educativas del ejército israelí, pues la manera en que veía la guerra, manera en la que, en contra de la propaganda que han vomitado sobre nosotros durante el último año, quedaba muy mal no solamente el ejército de Israel, no solamente el gobierno de Israel, sino incluso una sociedad que en estos momentos en buena medida está atemorizada y en buena medida, y estoy utilizando las mismas palabras del mayor general, sigue como ovejas a un Netanyahu convertido en dictador y carente de cualquier cosa que se parezca mínimamente a las bases también mínimas de la convivencia humana y de la humanidad. Esto no son palabras del que se dirige a ustedes, son palabras de un mayor general con experiencia de guerra y de mando que sabe lo que está diciendo, que sabe que efectivamente la cuestión de los rehenes se pudo solucionar desde un principio, pero que el propio Netanyahu la torpedeó, que sabe perfectamente que la idea de ganar la guerra de Gaza, como se ha planteado mediante la destrucción masiva y la muerte masiva de civiles, evidentemente no iba a significar el final de Hamás, como por otro lado ha reconocido recientemente el jefe de las Fuerzas Armadas diciendo que pensar que con la guerra de Gaza se va a destruir a Hamás es una estupidez. Bien, es una estupidez que ha costado ya decenas de miles de vidas, precisamente por la actuación de la gente que está a sus órdenes. Y por supuesto, y aquí el mayor general entra en una cuestión tremendamente importante, es el hecho de hasta qué punto esto está corroyendo las entrañas del Estado de Israel. Esta es una cuestión que quien ahora se dirige a ustedes lleva planteándola meses. Lo que es bastante refrescante es ver que un mayor general del ejército israelí ve lo mismo, que aquí se están planteando cuestiones que amenazan con acabar, por lo menos con lo que quede de fibra moral del Estado de Israel. Por mucho que se quiera presentar como la luz frente a las tinieblas y el bien frente a Amalek, que es ese pueblo del que hay que matar a todos, incluidas mujeres, niños y animales, lo cierto es que el Estado de Israel está ahora mismo en una tesitura moral terrible que en buena medida explica que se haya convertido en un paria internacional, porque todo el mundo está horrorizado por lo que ha perpetrado y sigue perpetrando en Gaza y ahora mismo también en el Líbano. Esas imágenes de hace apenas unas horas del Estado de Israel bombardeando un promontorio donde no hay nada más que una cruz, es para decir, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que en la cruz están agazapados los de Hezbollah o qué? ¿Qué nos van a contar ahora? ¿Que la cruz también lo que sucede es que es un escudo humano? ¿La cruz es que se han acogido a sagrado como en la Edad Media y entonces hay que volar la cruz? Es decir, hay cosas que no tienen la menor justificación, se miren como se miren. Y en medio de esa situación, la pregunta que se hacen muchos es, ¿va a sobrevivir el Estado de Israel? No solo por el inmenso desgaste humano o el inmenso gasto económico que significa una guerra de esta envergadura a la que no se le ve el fin y que no para de ampliarse, sino por lo que esto está operando en la sociedad israelí. Es decir, una sociedad en la que cada vez las tensiones son mayores, donde por supuesto hay reemplazos de soldados que deciden que se van, y muchos se van porque no le ven sentido a la guerra ni a la manera en que se está librando, donde el número de objetores de conciencia se ha multiplicado. Hace apenas unos días había incluso un manifiesto firmado por objetores de conciencia diciendo que se negaban a ir a combatir a Gaza.
No es que se negaran a combatir en cualquier guerra, como haría un objetor de conciencia, si se quiere, clásico, no, en concreto a esta guerra por la manera en que se está librando. El mayor general no analiza otras cuestiones, el papel de Netanyahu en el ataque, el hecho de que no atendiera las advertencias de la inteligencia israelí, de Egipto y de Estados Unidos, el que el ejército tardara 7 horas en hacer acto de presencia, de eso no hay nada. Pero desde luego sí menciona lo otro. Y formula un veredicto que, hombre, resulta difícil de creer, pero que indica la angustia con la que se está viviendo esta situación en Israel, que es el de que Israel no puede seguir esta guerra de atrición contra Hamás y contra Hezbollah, porque si la sigue, antes de que pase otro año, Israel va a desaparecer. Insistimos, esto parece un veredicto demasiado aventurado, demasiado arriesgado, demasiado duro, pero al menos pone de manifiesto la inmensa preocupación de alguien que no es un enemigo del Estado de Israel. Lo define incluso como un país maravilloso. No es en absoluto un partidario del terrorismo, no es un musulmán enfurecido. Es un mayor general del ejército de Israel, que como ama a su país, ve con angustia lo que está pasando ahora mismo en Israel. Porque esta es otra historia. La gente que considera que ser amigo de Israel es justificar cualquier atrocidad, cualquier crimen, cualquier acto absolutamente reprobable que cometa Israel, como si fuera un niño malcriado en manos de un abuelito imbécil y dado a mimar al niño, aunque el niño se vaya convirtiendo en un monstruo. Y eso se supone que es lo que es ser amigo de Israel. El amigo de Israel no es el que dice, ojo, que esto se os ha ido de las manos, que se os ha ido en la peor dirección y que esto va a acabar muy mal. Para esta gente que inmediatamente lanza la imagen de anti-Israel, antisemita, etcétera, para todo el que no quiere comulgar con ruedas de molino, son como ese amigo malo y miserable que ve cómo un amigo suyo se destroza el hígado bebiéndose una botella de whisky al día y en vez de decirle, oye Pepe, deja de beber porque te va a reventar el hígado. El día menos pensado tienes una cirrosis, el día menos pensado te mueres de un cáncer de hígado, le dice, Pepe, sigue bebiendo, hombre, una botella no, 2 botellas, que la vida hay que disfrutarla. Y luego, eso sí, cuando llegue el día del entierro, lo mismo tiene el cinismo de decir yo le advertí a Pepe, o de decir, hombre, ¿quién iba a pensar que Pepe iba a acabar así? Bueno, pues muchos de los supuestos amigos de Israel, que son unos imbéciles integrales, no vamos a decir todos, muchos lo son. Son como ese amigo que le dice al alcohólico Pepe que siga bebiendo. Y no se da cuenta de que eso puede acabar con la muerte de Pepe. Y encima, a los que le dicen a Pepe, oye, no bebas así, abandona el alcohol, que esto va a ser tu final, que te estás deteriorando a ojos vista, encima los acusan de ser antipepistas. Verdaderamente el número de los imbéciles es muy grande y además un necio hace mucho daño, eso lo dice la Biblia, no es algo que se pueda discutir, pero vamos, cualquiera que examine la realidad se da cuenta de que es verdad. De eso trataba nuestro editorial de hoy y, por supuesto, nosotros damos inicio ahora a nuestro boletín de noticias de todos los días y, como siempre, comenzamos con el segmento de España y comenzamos con el segmento de España que de nuevo pues viene a confirmar esa tesis que llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo de que España es la Venezuela de Europa. Pedro Sánchez ha salido defendiendo al fiscal general del Estado, que está imputado porque el fiscal general del Estado es un personaje esencial para la chavización de España. Tener un fiscal general del Estado que obedezca a lo que tú le digas como un perrito faldero es esencial. Pedro Sánchez lo respalda y encima sale diciendo que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid
es un delincuente y que por lo tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, que cuando se produjeron los hechos ni era pareja de este señor ni nada, lo que tendría que hacer es dimitir. Es algo verdaderamente impresionante. O sea, usted dimita por unos actos ilegales que realizó un señor cuando todavía no era su novio, pero yo me voy a aferrar en el poder a pesar de que el fiscal general del Estado al que yo he nombrado está imputado. Y además lo defiendo. Bueno, pues si esto no es Venezuela, ustedes me dirán a qué se parece, pero las cosas son más claras que el agua y vamos a seguir con ello. Pero de momento examinamos esta noticia y otras que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Pedro Sánchez soltaba ayer en Bruselas una perla tras otra durante la rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Europa. Preguntado por los periodistas sobre si pensaba que el fiscal general del Estado debe dimitir después de su imputación, el presidente del Gobierno de España ha salido en defensa de García Ortiz, afirmando lo siguiente: que el fiscal ha hecho su trabajo, que ha hecho lo que tenía que hacer, perseguir a un delincuente y combatir la desinformación de un bulo. Pedro Sánchez, con toda seguridad, explicaba a los periodistas cuál es la verdad, según él, claro, porque él, señores, no pertenece a la máquina del fango. Sánchez decía lo siguiente: el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, difundió un bulo para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado. Y además de defender a su vasallo, el fiscal general del Estado, Sánchez se ha dedicado a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra su pareja, el empresario Alberto González, a quien Sánchez ha denominado delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. A su vez, exigía a Isabel Díaz Ayuso que dimitiera, ya que dice Sánchez que ésta ha podido haberse beneficiado de la actividad de su pareja de manera indirecta. Los periodistas, en esta rueda de prensa, en Bruselas, aprovecharon para preguntar al presidente sobre todos los temas que ahora sitúan en el punto de mira al gobierno. Preguntado por su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya señalado que la trama Koldo sí o sí tenía que estar avalada por el exministro Ábalos, pues Sánchez una vez más se ponía de perfil, afirmando que actuó con contundencia hace 8 meses sacando a Ábalos del gobierno y del PSOE. Bueno, y ya saben ustedes que Pedro Sánchez interpuso hace muy poco una querella contra el juez Peinado. El juez Peinado, que es el juez que se dedica a investigar a su esposa, a la esposa de Pedro Sánchez, se entiende. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que no admite a trámite la querella por un supuesto delito de prevaricación judicial. Es muy difícil, para poner las cosas en su justo término, es muy difícil la admisión de una querella por prevaricación. ¿En España hay jueces prevaricadores? Hombre, claro que los hay. O sea, eso no les quepa a ustedes la menor duda y yo podría dar más de un nombre y más de 2. Pero es muy complicado, sobre todo cuando no se han dictado determinadas resoluciones o no se ha dictado una sentencia, es muy complicado que efectivamente se pueda acusar a un juez de prevaricación. Y en una fase de instrucción, pues hombre, un juez prevaricador es el que le niega al acusado todos los medios de defensa. Un juez prevaricador es el que pretende que no pueda haber un perito imparcial. Un juez prevaricador es el que acepta solo el perito de una de las partes. Un juez prevaricador es el que, aunque ha prescrito el delito, sin embargo, continúa persiguiéndolo. Todo eso serían pruebas en un proceso, en el momento de la instrucción de ese proceso. Pero no hay nada de esto en la actuación del juez Peinado. La actuación del juez Peinado es una actuación bastante correcta, en algunos aspectos
meticulosa y escrupulosamente correcta. Suponemos que para que no le puedan acusar absolutamente de nada, y desde luego acusarlo de prevaricación es un disparate, y aquí se ve que todavía queda algún vestigio, pero verdaderamente algún vestigio de lo que es algo de independencia judicial que sobrevive en España. Es interesante el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque en un momento determinado se refiere a algo importante, y es al hecho de que Pedro Sánchez ha utilizado la abogacía del Estado y que eso es algo extravagante. Tiene razón el tribunal. Pero el tribunal pasa por alto algo que es importante, y es la manera en que muchas veces se utiliza la abogacía del Estado como parte de la banda de la porra para perseguir a disidentes. Y entonces la abogacía del Estado pues hace el papel que le dicen, ¿eh? Ahí están pegando todos y la abogacía del Estado se suma y pega también. Es como aquella historia que contaba Gila, que era cómica por lo irónica, pero hoy en día no la podría contar, ¿no? Y contaba Gila que iba un día descendiendo por la Gran Vía en Madrid con su esposa y que vio como 3 personajes le estaban pegando una paliza a un negro. Y entonces le dijo a su mujer: ¿me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? Y al final se metió, y entre los 4 le pegaron una paliza de muerte al negro. Bueno, pues aquí sucede con lo mismo. La abogacía del Estado en algunas situaciones está por ver si se mete o no se mete. Pero muchas veces cuando se mete, no se mete para hacer valer los derechos del Estado, del común, de los ciudadanos, etc. Se mete para terminar de pegar una paliza totalmente injusta e ilegal a un inocente. Y eso es una vergüenza. Y de esos polvos, pues finalmente vienen estos lodos. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado por unanimidad inadmitir a trámite la querella interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del presidente del Gobierno por la supuesta comisión de un delito de prevaricación judicial contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Los magistrados del tribunal consideran que la querella de Sánchez tiene un carácter especulativo. Además, le acusan de intentar tergiversar el delito de prevaricación. A su vez, la Sala critica que el presidente del Gobierno se haya valido de la Abogacía del Estado para emprender acciones legales contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Este alto tribunal entiende que Sánchez es parte del procedimiento que dirige el juez Peinado porque figura como testigo del caso. Pero a su vez el tribunal recuerda que, les leemos, el presidente del Gobierno tiene a su disposición 2 instituciones que pueden velar por los intereses legítimos que tiene la institución de la que es titular, es decir, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Y la Sala dice también, les leemos, por tanto, la utilización de la Abogacía del Estado para la formulación de una querella como la que presenta resulta extravagante. Les vamos a leer la conclusión de la sentencia porque es interesante. A modo de conclusión, no puede la Sala dejar de pensar, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que ésta no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado. Perseguir conductas improcedentes de quien desempeña la función de juez, para mutarse en un intento, en palabras del escrito de la querella, de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder judicial, respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, disfrazada en la justificación que esgrime. En este sentido, los jueces afirman que el juez Peinado quiso interrogar a Pedro Sánchez no como presidente del Gobierno, sino como esposo de la querellada, por lo que éste hubiese podido conocer en el plano personal en relación sobre lo que se juzga. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Venezuela. No se quejarán los venezolanos, tanto si viven en el país como si están en el exilio, que no prestamos atención a Venezuela, porque raro es el día que no tenemos noticias de Venezuela. Bueno, pues el legislativo de Venezuela ha destituido al rector del Consejo Nacional Electoral que denunció irregularidades en el proceso electoral. De manera que este señor, que dijo que ha habido irregularidades en las elecciones del 28 de julio, destituido.
Y a continuación, pues como si fuera España, ha ordenado a la Fiscalía que lo investigue, que algo de corrupción y de traición a la patria encontrarán. Seguro que lo encuentran. Y cuando los fiscales se ponen a buscar, encuentran. Es posible que lo que encuentren no sea verdad. Es posible que como no encuentran nada, tienen que construir un relato a ver si consiguen así destrozarle la vida a la persona a la que persiguen. Es posible, como pasa en España, que acusen también a un inocente para que el inocente se aterrorice y se convierta en el Judas del inocente al que quieren destruir. Entonces, claro, el pobre inocente dice, vamos a ver, aquí me están acusando sin motivo, puedo ir a la cárcel durante años, pero me dicen que me retiran la acusación si yo digo que todo lo que dice el fiscal, que es radicalmente mentira y es una tergiversación maliciosa de los hechos, es verdad. Y entonces pues lo acuso y digo, sí. ¿Y usted? Sí, señor fiscal. ¿Y usted no? Sí, señor fiscal. ¿Y no pasó? Sí, señor fiscal. Y entonces un inocente va a la cárcel y otro inocente se libra. Y entonces, pues, puesto que esto se da en España y se da con bastante frecuencia, pues ya pueden ustedes imaginar el destino que le espera a Juan Carlos del Pino, que era el rector principal del Consejo Nacional Electoral. Le van a encontrar corrupción, traición a la patria, vamos, y lo que sea. Y todo esto sucede mientras Maduro sigue acusando a la CIA y al CNI español de adiestrar mercenarios para derrocar su gobierno. Yo no sé si la CIA adiestra mercenarios para derrocar al gobierno de Maduro. Puede ser, no es algo en absoluto imposible. Lo del CNI cuesta más creerlo. Y cuesta más creerlo porque el CNI depende del gobierno de Sánchez y el gobierno de Sánchez se lleva de maravilla, pero de maravilla con el gobierno de Maduro. Como siempre ha pasado con los gobiernos chavistas y los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, se llevan de maravilla. Y no parece que haya ninguna razón como para que el Centro Nacional de Inteligencia entrene mercenarios a ver si derrocan a Maduro. Y dicho sea de paso, fíjense ustedes en la fecha en la que estamos. Cada vez vamos avanzando más hacia la supuesta toma de posesión del presidente electo. Vamos a ver si la vemos, porque cuesta creerlo. Las cosas como son. El Parlamento chavista ha destituido al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino. Este denunció irregularidades en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 28 de julio en Venezuela, elecciones que reclama la oposición, que asegura que las ganó. A su vez, el Parlamento ha ordenado a la Fiscalía que investigue a Juan Carlos del Pino por corrupción, por traición a la patria, por asociación para delinquir, por complicidad con potencias extranjeras y complicidad en los homicidios cometidos en el contexto de las protestas postelectorales que alertaban de fraude electoral. Para colmo, la Asamblea Nacional Venezolana también ha aprobado la propuesta del presidente de la Cámara, es decir, que se aplique la conocida como Ley de Extinción de Dominio, es decir, exprópiese. Es decir, la ley que permite al Estado quitar bienes y riquezas a funcionarios, dicen, corruptos y a narcotraficantes. Y también añadía los bienes mal habidos por parte de este delincuente. Así se dirigía el presidente de la Asamblea Nacional, pro Maduro, a Juan Carlos del Pino. Entre los bienes mal habidos que señalaba el presidente de la Asamblea, mencionó un vehículo de alta gama y viviendas de lujo. A su vez, la Cámara ha pedido establecer sanciones administrativas contra el rector principal del Consejo Nacional Electoral, de quien les hablamos, Juan Carlos del Pino. Señores, todo esto por dar a entender que ha habido pucherazo electoral y que Nicolás Maduro continúa en el poder de manera fraudulenta.
Bienvenidos, señores, a la socialcomunista República Bolivariana de Venezuela, un modelo dictatorial al que encamina el Reino de España el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Y seguimos en Venezuela. Les contamos también que el ministro de Interior de Venezuela, el segundo de Maduro, Diosdado Cabello, ha anunciado la detención de más de una decena de presuntos mercenarios implicados en un supuesto complot para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un plan que, según la dictadura venezolana, ha sido orquestado por la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y también, atentos, el Centro Nacional de Inteligencia Español, el CNI. Los servicios secretos españoles, según Cabello, se habrían encargado de reclutar y suministrar armas a estos mercenarios. Según ha explicado, los detenidos hablan español y en sus teléfonos móviles habían encontrado fotografías de puntos estratégicos como refinerías. Y también han incautado piezas que corresponderían, dicen, a fusiles de asalto. Pero esto no acaba aquí. El segundo de la dictadura venezolana ha metido en toda esta ecuación a la DEA, a la Administración de Drogas estadounidense. Y de Venezuela nos vamos a Cuba, y nos vamos a Cuba donde efectivamente la situación de emergencia energética es innegable. Cuba, aparte de tener un gobierno que no es precisamente un ejemplo de eficacia, sino más bien de todo lo contrario, está en una situación geográfica donde raro es que no le pille un huracán, un tifón y demás accidentes meteorológicos que suelen ser desastrosos. Y claro, esto sucede en Japón y generalmente los japoneses, que hasta construyen pensando en maremotos, pues más o menos lo llevan medio bien. Pero si un huracán en un momento determinado te causa un desastre en Carolina del Norte o te lo causa en Luisiana, ustedes imagínense que eso pasa en otro país, pues como es por ejemplo el caso de Cuba. Y como el país va manga por hombro desde hace décadas y como no funciona nada ni medianamente bien y como además se da la circunstancia de que hay un aumento de la demanda porque todo el cubano que puede ha intentado conectarse a Internet, por eso de que es una ventana, aunque difícil, de difícil acceso hacia el exterior, y como además las infraestructuras no se han renovado durante décadas, pues lo que sucede es que hay una emergencia energética que ha llevado a la paralización de buena parte de las actividades laborales relacionadas con la administración del Estado. Y entonces aquí en algún momento pues van a intentar que todo se arregle, pero de momento se suspende el trabajo de los funcionarios, que ya se pueden ustedes imaginar que no es el sector más trabajador de la sociedad cubana. Pasa en otras sociedades, no nos vamos a engañar, pero es que ayer el apagón afectó a más de la mitad del país, que no es poco, y provocó cortes de energía de hasta 20 horas en algunas zonas del país. Esto es algo tremendo. Claro, tú ahora si quieres puedes subir la tarifa eléctrica, puedes hacer que no se emplee la electricidad en ciertas dependencias del Estado, pero en fin, esto, como diría un castizo español, esto es la economía por el candil de la cuadra, ¿no? Pues el candil de la cuadra, aunque se suprima, como el chocolate del loro, pues realmente poco ayuda a levantar una economía que va muy mal desde hace muchísimo, demasiado tiempo. El gobierno de Cuba ha anunciado la paralización de todas las actividades laborales estatales no indispensables y lo hacen debido a la emergencia energética que enfrenta el país, una crisis que ha definido como una de las peores que jamás ha vivido Cuba. El primer ministro Manuel Marrero explicó que la medida busca priorizar el suministro de electricidad a los hogares. El gobierno atribuye como causas del corte de suministro eléctrico la escasez de combustible, el mal estado de las infraestructuras y el progresivo aumento de la demanda. Para tratar de resolver la situación a corto plazo, el Gobierno ha anunciado que va a rebajar la demanda estatal, por ejemplo, suspendiendo las clases en los colegios y también suspendiendo actividades culturales y de ocio. Y a largo plazo, el plan del Gobierno cubano es recuperar las centrales termoeléctricas, favorecer la energía renovable y aumentar la producción interna de crudo.
El presidente Miguel Díaz-Canel ha aprovechado para señalar a Estados Unidos, afirmando que han sido las sanciones impuestas por este país las que han intensificado la crisis energética, dificultando la importación de recursos esenciales para el sistema eléctrico. El gobierno cubano va a implementar una nueva tarifa más alta que la residencial, que actualmente está subsidiada. De este modo, las tarifas eléctricas del sector privado aumentarán. Según la dictadura cubana, esta medida busca aliviar la carga económica del Estado y mejorar la eficiencia energética. Y es que ayer Cuba sufrió el mayor apagón del año, afectando al 51% del país y provocando cortes de hasta 20 horas en algunas provincias. Bienvenidos, señores, a la dictadura comunista cubana. Y nos vamos a internacional con una noticia de enorme importancia, porque en paralelo a la invasión del Líbano y a continuar machacando Gaza, finalmente el Estado de Israel ha dado muerte al dirigente de Hamás, Sinwar, al que se le atribuye haber planeado el ataque del 7 de octubre contra Israel. Posiblemente sí, posiblemente no. En cualquier caso, responsabilidad moral sin duda tenía, y aquí ha habido quien inmediatamente se ha lanzado a cantar albricias y parabienes. Bueno, que el ejército de Israel se felicite porque al final acaba matando a alguien de Hamás y no mata solo mujeres y niños, es comprensible. Que Biden haya salido inmediatamente a felicitar a Israel y a decir que bueno, que el mundo es mejor después de la muerte de Sinwar, bueno, eso es comprensible también. Que esto sea el final de Hamás, no lo va a ser. Y aquí hay que ser absolutamente realista. Seguramente, nadie ha conseguido crear más partidarios de Hamás que Netanyahu. No vamos a decir financiar, porque seguramente el primer ministro israelí que ha financiado más tiempo a Hamás también ha sido Netanyahu, y además hay grabaciones de él en las que él reconoce que apoya a Hamás porque es la manera de impedir que haya un Estado palestino. Aquí la inocencia y el candor y la buena fe no aparece por ningún sitio. Y es posible que sea incluso el primer ministro que ha financiado a Hamás durante más tiempo. Pero el que ha creado más partidarios de Hamás es Netanyahu, sin ningún género de dudas. No vamos a decir que por cada muerto de Hamás van a surgir 7 voluntarios, pero que muchísima gente efectivamente va a pasar de ser gente neutra, de ser gente distanciada, a considerar que la gente de Hamás son héroes. Y que, por supuesto, ayer llenaban las redes sociales diciendo que Sinwar era un héroe, que había muerto como un héroe en el campo de batalla frente a los ocupantes y a los genocidas. Eso no tiene nada más que entrar en las redes sociales para verlo de una manera de lo más amplia. Teniendo en cuenta que el ejército de Israel en las últimas horas ha bombardeado un colegio en un campo de refugiados y ha dejado más de 20 muertos, pues esto es algo que se tiene que comprender. El pacto con Sinwar en las primeras horas hubiera evitado decenas de miles de muertos, hubiera significado la libertad inmediata de los rehenes que tenía Hamás y nos hubiera evitado muchísimos horrores. Pero claro, eso era algo que Netanyahu no podía consentir, porque su plan es primero mantenerse en el poder prácticamente como un dictador hasta la venida del Mesías y al mismo tiempo apoderarse de Gaza, llenarla de enclaves israelíes y robar el gas que hay en Gaza. Esa es la finalidad, no ha habido otra y necesitaba un casus belli y lo tuvo desde el primer momento en que no paró a Hamás y el ejército israelí tardó más de 7 horas en hacer acto de presencia. Pero a estas alturas, bueno, de los rehenes puede seguir hablando, pero ya nadie se cree, empezando por los familiares de los rehenes, que a Netanyahu los rehenes le importen un pimiento. Esto, desgraciadamente, es evidente. Para terminarlo de arreglar,
aquí Netanyahu ha seguido en una guerra hacia adelante en la que quiere que entre Irán en algún momento, con unas consecuencias para el resto del planeta que pueden ser verdaderamente escalofriantes. Y en medio de toda esta situación y con una preocupación tremenda, pues hay dirigentes de la Unión Europea que consideran que esto se tiene que acabar ya, porque estamos jugando con fuego y lamentablemente no solo se va a quemar Netanyahu, sino que se pueden quemar millones de inocentes. El gobierno de Israel ha confirmado que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, ha sido abatido en una incursión de los soldados del ejército israelí. Israel consideraba a Sinwar como el cerebro del atentado de Hamas a Israel el 7 de octubre del año 2023. En un comunicado, el ejército israelí decía que tras un año de persecución, los soldados de las fuerzas de defensa israelíes del Mando Sur eliminaron al que consideran que fue el responsable del asesinato y secuestro de muchos israelíes. Sinwar, de 61 años, era, dicen, el cerebro del ataque que dejó 1.200 muertos en el sur de Israel y miles de heridos. Y también ordenó el secuestro de 251 israelíes, 101 de ellos todavía siguen cautivos. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel hacía este anuncio la tarde-noche de ayer en un comunicado en el que también decía lo siguiente: este es un gran logro militar y moral para Israel y una victoria para todo el mundo libre contra el eje del mal del islamismo radical liderado por Irán. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciaba que la misión que Israel iniciaba el 7 de octubre tras el ataque de Hamas aún no ha concluido. Además, prometió a los familiares de los secuestrados que sus seres queridos serían devueltos a sus hogares. Y lo decía del siguiente modo: quien quiera que deponga las armas y devuelva a nuestros secuestrados, les dejaremos salir y vivir. Les contamos también que el ejército de Israel bombardeaba ayer un colegio situado en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Más de una veintena de personas han muerto y otras tantas han resultado heridas. Personas que se encontraban refugiadas en la escuela de primaria Abu Hussein, afiliada a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA. El ejército israelí sigue diciendo que lo que hace es realizar ataques de precisión contra terroristas de Hamas. Les contamos también que los líderes de la Unión Europea pedían ayer un alto el fuego en Gaza y en el Líbano ante la expansión del conflicto en Oriente Próximo, después de que el ejército de Israel atacara el Líbano el pasado 1 de octubre. Los líderes europeos afirman que el fin de la guerra en la Franja de Gaza pasa por la liberación incondicional de todos los rehenes y la distribución continua de ayuda humanitaria en toda Gaza. Además, han condenado los ataques israelíes sobre posiciones de la Fuerza Interina de la ONU en el Líbano, FINUL, ataques que han dejado a varios soldados de las fuerzas de paz de la ONU heridos. Ataques que condenan al suponer una grave violación del derecho internacional humanitario y condenan también que Israel haya amenazado con prohibir la actividad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Señalan, además, que hay que lograr las condiciones necesarias para conseguir un retorno seguro, voluntario y digno de los refugiados sirios. Y continuamos con el tema del Sáhara, que es verdaderamente un tema muy preocupante, porque en estos momentos la Organización de Naciones Unidas está planteando la partición del Sáhara. Ustedes saben que el Sáhara era una colonia española, porque España ha tenido colonias, aunque hay bobos e ignorantes que se empeñan en decir que España nunca ha tenido colonias, que eran provincias, y se quedan tan frescos después de semejante disparate. No, España tuvo colonias, y la última colonia que tuvo fue el Sáhara, lo que algunos prefieren llamar el Sáhara Occidental. En términos geográficos es más exacto. El Sáhara, colonia española, fue invadida por Marruecos a finales de 1975. Y el gobierno español de entonces, con un Franco agonizante, decidió ceder ante Marruecos, en parte porque Marruecos estaba respaldado por los Estados Unidos. En parte porque el príncipe, que iba a ser rey, estaba dispuesto a ceder generosas porciones del territorio español a Marruecos con tal de sentarse en el trono.
Y en parte porque en el mismo gobierno español había incluso algún ministro que era el que se ocupaba de los intereses económicos de Marruecos en España. Vamos, era como para enfrentarse con Marruecos como lo hubiera hecho el guerrero del Antifaz o el Capitán Trueno. Vamos, es que ni por aproximación. Esta es la historia que había. Los saharauis no se resignaron a la invasión, a pesar de la política de agresión y de crimen de guerra sistemático de Marruecos, han seguido resistiendo. Y puesto que Marruecos lo que pretendía últimamente pues era dejar, el Sáhara dentro de Marruecos, pero con una cierta autonomía para justificar eso, y puesto que además en un momento determinado Donald Trump, muy mal aconsejado y muy ignorante de lo que era la situación, decidió que aceptaba la invasión de Marruecos, pues la ONU está planteando ahora una partición. Y la partición sería decir, bueno, pues venga, el norte, lo que controla Marruecos, para Marruecos, y ahí que apliquen el plan de autonomía y todo lo demás. Y el sur, que se convierta en un Sáhara independiente. Esta sería la idea. Y en este sentido, pues bueno, esta es la situación. Bueno, esa supuesta solución es absolutamente una vergüenza. La apoye la Casa Blanca desde la época de Donald Trump o la apoye el gobierno socialcomunista español. Es una vergüenza. Y el Sáhara es un territorio que no solo la zona sur, donde resisten los saharauis, tiene que ser una nación independiente. Es que Marruecos tiene que desocupar el norte del Sáhara, la zona que lleva ocupando desde 1975. Claro, podemos entender que Marruecos se lleve bien con Israel porque a fin de cuentas aquí hay un cambio de cromos. Nosotros no decimos que vosotros desalojéis la zona que tenéis ocupada desde 1967 y como zona ocupada bajo administración militar, y a cambio a vosotros os parece de maravilla que nos quedemos con el Sáhara y están encantados el uno con el otro. Pero esto es inaceptable. Y que la ONU se preste a una partición en este sentido, pues verdaderamente es vergonzoso. Porque la población del Sáhara es solo saharaui. Si aquí, en la zona que ocupa Marruecos, resulta que es que fueran marroquíes de toda la vida, pero dentro de los últimos restos del imperio colonial español los llamaran saharauis, pero fueran marroquíes, y los del sur si fueran saharauis, bueno, esta solución podría ser una solución plausible, pero es que no es así. Es que el Sáhara siempre ha estado poblado por los saharauis. Y el norte lo tiene ocupado Marruecos de manera brutal y sin ningún derecho. Hay incluso un dictamen del año 1975, anterior a la Marcha Verde, donde el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya establece de manera clarísima que Marruecos no tiene ningún derecho histórico, jurídico, ni cosa que se le parezca a un centímetro del territorio del Sáhara. Y el Sáhara es una vergüenza, como es una vergüenza la ocupación de Cisjordania, o es una vergüenza la existencia de Gibraltar como colonia británica, o es una vergüenza que los británicos sigan controlando las Islas Malvinas. Estas son vergüenzas que tienen que acabar. Y que a estas alturas del siglo XXI esto persista, cuando en realidad esto tendría que haber desaparecido antes de despedirnos del siglo XX, muestra hasta qué punto la moralidad y la legalidad no son los aspectos más importantes en el comportamiento de la comunidad internacional. El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha planteado una partición del Sáhara. La zona norte quedaría bajo el control de Marruecos y la zona sur se convertiría en el Sáhara Occidental, independiente. De este modo, explican desde la ONU que, por un lado, esto permitiría, por una parte a Rabat, aplicar el plan de autonomía y, por otro, garantizaría el derecho de autodeterminación de la población del Sáhara Occidental. Así lo dicen textualmente en la transcripción de lo que ha sido una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, transcripción que publica la agencia Europa Press.
Pero este no es un planteamiento nuevo, el de partir el Sáhara Occidental, sino que es algo que ya se puso sobre la mesa hace 2 décadas. Según el plan, se tomarían como referencias los territorios controlados por Mauritania en la década de los 70 en virtud de un acuerdo con Marruecos, un plan que el mismo Mistura reconocía mientras lo exponía que no había muestras de que iba a ser aceptado ni por Marruecos ni por el Frente Polisario. Y efectivamente, el Frente Polisario ya ha dicho que rechaza categóricamente este plan. El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental también incide en que el rey Mohamed VI debe dar más detalles sobre el plan de autonomía que pretende sobre el Sáhara Occidental, ya que la población afectada tiene derecho a conocerlo. Un plan que ha sido apoyado por países como Francia y como España. Hace una semana, Mohamed VI celebraba que España, al que llama Estado amigo, apoyara este plan. Y pedía en su discurso, además, persuadir a los pocos países que siguen yendo en contra de la lógica de la verdad sobre esta cuestión, decía el monarca alauí. Menos mal que al enviado de la ONU en su reunión en el Consejo de Seguridad no se le ha olvidado mencionar que tanto la Carta de Naciones Unidas como el conjunto del derecho internacional obligan a aplicar plenamente el derecho de autodeterminación para la población saharaui. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Muy buen fin de semana. Aquí estaremos, César, el lunes con la ayuda de Dios para seguir contándoles las noticias del día. Y ustedes no se nos vayan porque nos queda pero mucho programa. Viene ahora don Lorenzo Ramírez con esa versión abreviada del Despegamos y nos enteramos de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Después vendrá Cristina Seguí, también con un adelanto, pero de la mafia feminista. Y después Gustavo Vidal, también con un adelanto de Buscando el Cao, ese programa absolutamente épico que tenemos en cesarvidal.tv todos los fines de semana. Y después una entrevista que es muy interesante, que les recomendamos de manera calurosa. ¿Sufren ustedes estrés? Es un problema que viene arrastrando desde hace tiempo, incluso en algún momento han sentido tentaciones suicidas. Las pastillas que les recetan no les sirven de mucho. No se pierdan entonces la entrevista con la que vamos a terminar nuestro programa de hoy. No se vayan, regresamos enseguida.